Ahí, bien. Bueno, está buenísimo entonces ver que la arquitectura tiene miles de opciones. Yo les voy a presentar una de las historias que construyen. No va a ser mi historia, sí, yo formo parte de esa historia, que es la historia de la Fundación Vivienda Digna, que es donde trabajo hace 30 años, pero la Fundación tiene 46 años ahora, y les voy a compartir un poco cuál es su propósito, y cómo fue creciendo desde lo pequeño, y vamos cosiendo hasta el final, y lo que hoy estamos haciendo y qué es lo que está bueno compartir con ustedes. La que sigue. La fundación se llamaba Sagrada Familia, empezó en el 79, un grupo de personas que participaban en Cáritas en la Iglesia Católica y unas religiosas. Entendieron, por el contacto con la necesidad, que había un montón de familias que no tenían dónde ir en un partido de fútbol después cuando llovía, no tenían un lugar donde ir seguro y digno, y decidieron juntarse a armar una fundación para que las familias pudieran acceder a esa vivienda, pero con la particularidad de que la vivienda sea además, en este caso, un proceso de crecimiento de las familias y de los grupos que formaban parte de la fundación. Bien, ya pasó automáticamente. El esfuerzo propio y la ayuda mutua y la puesta en común de bienes son dos de los ejes principales. Se los cuento chiquito, pero después lo vamos a ver con el ejemplo. Es como su nombre lo indica, el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Los proyectos en la Fundación siempre fueron en grupo, en comunidad. No son soluciones individuales, son soluciones grupales en principio, hoy decimos comunitarias. Alto, un minuto. La puesta en común de bienes es una palabra que venía del Evangelio, que es como estaban los primeros apóstoles que ponían sus bienes en común, y se tomó como una idea de que no solo estaban las personas que necesitaban, sino también las que tenían cosas para poner en común. En común es para todos, no dar, poner en común. ¿Sí? No es lo mismo poner en común que dar. Entonces, esa mirada hace que todos, las personas, podemos ser objetivo y destinatario de la fundación. Los que necesitan y los que tienen. Y además los que necesitan también tienen. Y los que tienen también necesitan. Entonces eso arma una forma de ser y de compartir que, bueno, cuando les termine de contar, por ahí les gusta y se suman. Sí, la que sigue. Durante estos 46 años aparecieron oportunidades y necesidades dando vuelta, y la fundación desde ese momento, que eran 11 primeros voluntarios, a hoy que somos 70 personas empleadas más 20, 30, 40 voluntarios, depende del momento. Durante todo ese tiempo se fueron buscando y haciendo distintos proyectos de distintos tipos. Como decía en la presentación, lotes con servicios, infraestructura, vivienda nueva, mejoramiento. Entonces apareció, y son nombres de los proyectos, JUPO, UMPO, Arroyo Claro. JUPO es de esa época que decía Juntos Podemos. Ahora no se usa más poner los nombres así, pero en esa época se usaban. Arroyo Claro, Trapito, que compartimos con Guille, Soñadores Unidos, Calderón de la Barca, Benavides BIS. Bueno, un montón de proyectos de todo este tipo de mejoramientos diferentes. Lo que entendió la Fundación también a lo largo del tiempo, que lo que había visto como vivienda, como un objetivo, y también se evolucionó en la mirada, entendimos a hoy que es el hábitat, y el hábitat incluye, más allá del acceso a la vivienda, el mejoramiento de la vivienda, la infraestructura, el equipamiento, y todo eso hace al buen vivir de los que estamos acá. Y como decía Cintia recién, la arquitectura es para los que la habitan. Entonces, todos esos aspectos hacen el hábitat, y el hábitat digno, que es para lo que trabajamos nosotros. Todos los arquitectos trabajamos para el hábitat digno. Nosotros para una parte. Sigamos. Les voy a presentar entonces un ejemplo para ver esto que les cuento así
teóricamente, un ejemplo de un proyecto que empezó en el 2008 con una donación de una tierra y que sigue hasta ahora. El proyecto se llama Suelo Firme. En esta foto es una foto del 21 más o menos. El proyecto empezó en 2008, en el 21 más o menos esto era el avance de la obra. La siguiente. Otra foto. La mirada, como les decía recién, es integral. En este proyecto que empezó con una tierra para urbanizar, por lo tanto, para tener un lote y una vivienda nueva, también vimos que se necesitaba mejoramiento en todo el barrio de enfrente, en el de enfrente del otro lado. Esto es Derqui, Monterrey Sur. Arroyo, siempre los terrenos que nos donan están al lado de un arroyo, no porque tengamos amarras, otro tipo de arroyos. Y los barrios de alrededor necesitan siempre mejoramiento de infraestructura. Y hoy medio ambiente también. Un arroyo es un lugar a trabajar para que el medio ambiente sea saludable para todos, ¿no? Y que aporte también. El que sigue. Más o menos este fue el crecimiento. Nosotros también trabajamos con poco presupuesto, siempre. No hay opción. Y cuando tenemos, hacemos más, así que siempre es poco el presupuesto. También eso todos los arquitectos necesitan siempre bajar costos, ¿no? No es nada que ninguno sepa. Entonces, 2013, 2014 empezamos la obra, hicimos del 2014 al 2017 una primera etapa de 50 viviendas. Es importante entender en esto la financiación. Podemos avanzar porque tenemos la tierra, porque la necesidad está, y la financiación nos ayuda a definir qué tipo de proyecto podemos hacer y en cuánto tiempo. Entonces, en esos primeros años hicimos 50 viviendas con un financiamiento del Gobierno Nacional a través de Cáritas y tuvimos el financiamiento para las viviendas completas. Del 2018 al 2021 pudimos hacer otro proyecto de 47 viviendas, también del Gobierno Nacional. Siempre nos pasa que van cambiando los gobiernos, empezamos con uno y terminamos con otro, empezamos con ese otro y terminamos con el otro. Así que todos inauguran proyectos que firmó el otro partido. Nosotros no nos importa, avanzamos y todos colaboran con esto. Bueno, en el 2023... en el 22 ya habíamos terminado esa foto que les había mostrado y nos quedaba una punta, una parte de terreno para hacer 50 lotes más, pero se acabó el financiamiento para viviendas. Entonces encaramos otro tipo de proyecto, que es el que estamos haciendo ahora, que es lotes con servicios y autoconstrucción. Eso está hoy en ejecución. El lotes con servicios es muy importante para la gente que no puede acceder a una vivienda, porque ustedes, como decía Juan Pablo, está lleno de arquitectura sin arquitectos y de autoconstrucción. Todo el conurbano, la mayoría es así. Pero acceder al terreno no hay forma de hacerlo de a pedacitos, ni de a fines de semana. Al terreno tenés que llegar de forma completa y no hay a disposición, no hay crédito, no hay opción. Entonces, el proyecto de lotes con servicios implica eso, urbanizar y satisfacer una necesidad que es muy necesaria, valga la redundancia, y muy difícil de acceder. Entonces, a partir de eso, muchas familias pueden empezar su proyecto de autoconstrucción. En este caso, asesorados, con la infraestructura ya en el terreno, con una platea de fundación que asegura el nivel, una propuesta de prototipo y los caños adentro. Que también por ahí algunos arquitectos no saben, pero muchas familias que autoconstruyen empiezan con su primera habitación y el baño llega a la generación que viene con los servicios. Entonces, poder tener una platea con esto hace que las familias rápidamente tengan su casa y digna, con servicios, con agua, con cloaca, con electricidad. Siguiente. Bueno, estas son fotos. También hay plaza, también hay un lugar de equipamiento comunitario, donde hay actividades que las vecinas organizan. Siguiente. Y acá empezamos con la parte fundamental y lo que hace distinto a la fundación, no solo la fundación, hay muchas organizaciones que trabajan como nosotros, pero es lo del esfuerzo propio y la ayuda mutua. Los proyectos son participativos desde el principio. Las familias destinatarias participan desde el momento en que el proyecto empieza y participan en forma grupal, no individual. Cada familia entonces forma parte de un proceso de 1 año, 2 años, 3 años, donde va junto con los otros y con nosotros a acceder a su vivienda. Participan en reuniones semanales, en jornadas de construcción
los fines de semana, depende del proyecto, si es más chiquito cada mes o cada 15 días, o cada semana, como el proyecto de vivienda nueva. No necesariamente autoconstruyen, porque todos no pueden autoconstruir toda su casa no saben o tienen un trabajo, pero sí participan en la construcción. Y ahí están las familias, todos estos son familias destinatarias que están llenando las plateas. Todas las plateas las llenaron ellos, todas las plateas, todos los pilares los hicieron las familias y los contrapisos y otras partes de la casa. En ese proceso de trabajar con el otro, siguiente foto, por favor. Bueno, acá están las casas terminadas, yo ya empecé con la foto que viene. Una más. Esto es como está hoy y acá está el lotes con servicios. Me fui más rápido que las fotos. El lotes con servicios, ahí está movimiento. Esto es foto de hace 15 días. Preparando para las plateas y estas plateas ya con autoconstrucción, ¿sí? Lo que les contaba recién. Una más. Y acá lo que le decía, la participación. Las familias que tal vez no tienen recurso económico, tal vez no tienen recurso de educación, tal vez no tienen, lo que tienen es la disposición, la necesidad y la disposición de trabajar y también la posibilidad de pagar una cuota. En el caso de la Fundación pagan una pequeña cuota en la medida de sus posibilidades. Pero con lo que se van es con la experiencia de haber trabajado con el otro. En el primer proyecto que yo trabajé hace mucho tiempo, que era mucho más joven y no tenía ganas, y tenía niños pequeñitos, entendí y vi lo que es la experiencia de trabajar con el otro y saber en esa experiencia lo que es contar con el otro. Y pensé que todos nosotros, los que no habíamos pasado por esa experiencia hasta ahora, nos lo habíamos perdido y que la mayoría de la población se lo iba a perder, esa experiencia de trabajar con el otro. Que no quiere decir ser amigos, festejar todos los cumpleaños juntos, quiere decir encontrar en eso un recurso de apoyo, de crecimiento, de, por ahí, no verse en un tiempo, pero si alguien necesita algo, saber que tenés a alguien cerca. Todas estas familias viven hoy en un barrio donde han construido, se han conocido, sus hijos se han conocido, y hoy todos se conocen. Y este es este barrio, pero el que yo les digo, el primero es otro, Arroyo Claro, hace mucho, mucho tiempo, que sigue siendo de la misma manera. Entonces, bueno, me parece que esa es lo más rico. Hoy, algunas de las familias siguen organizadas y organizan este equipamiento comunitario que les digo, y dentro de eso organizaron un merendero, organizaron un club, hinchan a la municipalidad, tienen en su chat al comisario de la zona por si tienen algún temita. También muchos otros recursos que la mayoría de nosotros no tenemos y que ellos han ido desarrollando. Y contaban hace una semana estas vecinas que antes de esta experiencia no sabían lo que era una organización, estar organizados. Entonces, lo que digo es que es muy valioso esta experiencia. ¿La que sigue? Otra más. Y acá está entonces, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, este valor que les estaba diciendo recién, que es fundamental. Y el otro, la puesta en común de bienes, cuando preparaba ahora la charla, yo participo también del Consejo en el CEPAU de un programa que se llama Arquitectura para el Bien Común, que un arquitecto que algunos conocerán, Roberto Frangella, empujó para que sucediera y me invitó por suerte a participar con él. Y me encanta ese nombre porque el bien común es algo de lo que todos participamos, porque es el bien de todos nosotros, no es de otros, es de nosotros con otros, ¿no? Y la puesta en común de bienes, que yo la escucho desde hace 30 años, es los bienes en común. El bien común y la puesta en común de bienes van de la mano, ¿ves? Las mismas palabras puestas de otra manera. Entonces, cuando nosotros entendemos que para el bien común tenemos que poner en común nuestros bienes, bueno, sería tan fácil, ¿no? Supongo que no será fácil y no soy ingenua, pero lo que sí estoy seguro que uno toma decisiones en su camino como arquitecto, como ciudadano, como persona, entiende un propósito y estoy seguro que como arquitectos que lo que hacemos es impactar en la vida, en el espacio
donde se desarrolla la vida, si tenemos un poquito, y que yo creo que lo tenemos, pero está bueno tenerlo en el consciente, de un poquito la mirada de que lo que hacemos va a servir para el bien común, no solo lo vamos a disfrutar más, sino vamos a lograr que el resto también lo disfrute. Bueno, muchas gracias por escucharme.